impresentable. Ahí estamos. Bien, entonces, muy buenas tardes a nuestro encuentro por Meet de hoy, martes. Hoy es martes, ¿no? Sí, martes 2 de marzo. Martes 2. Ayer, en el encuentro de ayer lunes, estuvimos hablando sobre el texto de Luciana Santía, Leer qué es. Y cómo leer es parte de ese texto, respondiendo a la pregunta que hizo un compañero acá. ¿Leer cómo? Sí, también hay que leerlo. Básicamente, todo lo que hay en el cuadernillo será para leer. ¿Sí? Bien, ahora vamos a continuar con el texto de la lectura al aprendizaje de Silvia Gioia. Yo les había pedido con mucho amor que le echaran una miradita. Ni les voy a preguntar si lo miraron, sí les vamos a preguntar si tienen dudas respecto de lo que hablamos ayer, del texto de ayer. Nosotros publicamos una actividad que es para los dos textos. O sea, hay una parte que está relacionada al primer texto y otra parte relacionada a este que vamos a charlar hoy. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Bueno. Ceci, vos que tenés el micrófono abierto, ¿querías hablar? Sí, ahí dice en una de las actividades, marquen palabras que les parezcan importantes en el desarrollo del texto. Bueno, yo puedo marcar lo que a mí me parece importante o lo que realmente, digamos, es objetivo ahí. No, por supuesto que es lo que vos consideres que es importante, lo que a vos te parece importante o que hayas encontrado importante en el texto. Es totalmente subjetivo. Es lo que vos consideres importante del texto lo que tenés que marcar. Y la síntesis también es de acuerdo a lo que yo pienso, lo que yo, digamos, creo. Y la síntesis tiene que ver justamente si vos podés identificar esas partes importantes. A ver, cuando yo encaro un texto, es lo que les decíamos ayer. Primero hago una lectura general, después hago una lectura párrafo por párrafo y trato de extraer las ideas principales de cada párrafo. Y al final puedo armar una idea global, la trama central de lo que va ese texto. ¿Sí? Entonces, si yo voy Sí, Sí. Sí, y con eso hago el mapa conceptual, como saqué las ideas importantes. Claro, exactamente. Por ahí Claro, vas a mira, pensá, por ejemplo, cuando te preguntan sobre una película, ¿de qué trata una película? Y vos tenés que resumirlo para explicárselo a la otra persona. Bueno, obviamente que no le vas a contar el final. Pero bueno, en un texto sí, porque ahí justamente a veces al final están las conclusiones a lo que llega el autor, entonces está bueno eso también, de tener una especie como de resumen del texto. Eso es una síntesis, es sintetizar, es como achicar los contenidos de lo que te dice el texto. Como te dice la profe ahí, tenés que buscar las ideas principales, aquellas cosas que vos vas a ir, a medida que vas leyendo cada vez más, vas identificando más rápido cuáles son esas ideas principales, cuáles son esas palabras así importantes que Sí, aparecen en el texto. Y igual eso te va a ayudar. ¿Mm? creo que aparecen ahí porque están marcadas con negro, las letras están con negro. Bien, están con negrita, exactamente. Y eso te va a ayudar a sintetizar. Bueno, porque a la hora de hacer, digamos, un cuadrito sinóptico, por ejemplo, vos podés elegir esas palabritas e ir conectándolas de acuerdo a la importancia que tengan o, digamos, o al ordenamiento que lleven. Por ejemplo, si la autora agarra un concepto, por ejemplo, y divide en tres partes ese concepto, bueno, hay que unirlos todos a uno mismo. Lástima que no tenemos el pizarrón acá para Totalmente. dibujar esas cosas. Totalmente, sí. ¿No han hecho cuadros sinópticos en el secundario? Yo sí un montón de veces, pero como que he hecho de Buenísimo. mapa conceptual, cuadro, esquema de todo y se me mezclaron un montón. Bueno,
Uno va eligiendo, digamos, mejor le sirve a cada uno, o sea, en realidad. Si a vos te sirve más un esquema, usa un esquema. Si te sirve más un mapa conceptual, también ¿Te usa acuerdan, eso. Ceci, que ayer charlábamos y Dieguito contaba que él tenía una forma de hacer sus resúmenes, que era ir tomando nota con lápiz en los textos impresos a un costadito de cada párrafo, él iba, digamos, esa era la estrategia que a él le funcionaba para estudiar. Hacer un corchete o algo y poner en un costadito. Bueno, a mí, por ejemplo, mi manera de estudiar es leo y hago resúmenes y voy escribiendo, porque en el proceso de escribir se me van grabando las ideas o las cuestiones importantes. Y además a la hora de escribir trato de reelaborar, de buscar sinónimos, palabras más fáciles, porque eso también me ayuda a ir de alguna manera masticando mejor el texto. A vos a lo mejor, yo tengo compañeros o tenía compañeros que hacían esquemas con mapas conceptuales, lo que sea que te sirva a vos para estudiar. Cualquiera de todas esas opciones en tanto y en cuanto a vos te sirvan. ¿Sí? ¿Ceci? Sí, sí, más o menos tengo una idea de lo que voy a hacer. Por eso preguntaba si era objetivo o subjetivo lo que la consigna. En realidad las consignas son claras, donde te dice marque lo que usted cree. Y vos marcá lo que vos creés que sea importante. Ahora, si te dicen marque las ideas importantes, y bueno, ahí trata de fijarte mejor, de hacer lectura y relectura del texto para ver realmente cuáles son esas ideas importantes. Hola, profes, me dieron Por ahí a veces pasa que, perdón, Perdón, Dieguito. no, que por ahí hay cosas que pasan, que por ejemplo, que a vos, Ceci, te parecen importantes y a lo mejor te pones a charlar con otro compañero y que a vos te pasaron por alto. Eso suele pasar también, pero es por ahí más al principio. Una vez que uno ya empieza a tener, digamos, más entrenamiento en esto, porque es como un ejercicio también. Una vez que uno empieza a tener un poco más de entrenamiento en la lectura y en esto de sacar esas cosas, esas ideas importantes y de resumir y hacer síntesis, después van a ver que a medida que va pasando el tiempo y van adquiriendo mejor estas herramientas, las van utilizando todos más o menos de forma igual. Entonces se pueden poner a charlar con alguien y sobre un determinado texto que tenían que leer y está bueno porque todos más o menos van sacando lo mismo. Entonces, cuando tienen que rendir un examen o eso, está buenísimo juntarse a repasar con un compañero o una compañera. Eh, Totalmente, porque, porque eso ayuda un montón, ayuda un montonazo. Porque uno totalmente, también hace el ejercicio, como dice Lau, de escribir, eh, o en vez de escribir también de decirlo. Entonces tenés que organizar lo que tenés que decir. Eh, y en el final, digamos, en un examen final, después de una materia, también tienen que hablar y organizar lo que dicen. Entonces, eso es un ejercicio también que se va adquiriendo con el tiempo. A mí me cuesta exacto. muchísimo por ahí sintetizar ideas, ¿viste? Yo como que me voy mucho por las ramas y hablo mucho. Eh, y se me van mezclando los conceptos. Pero bueno, eso es un error mío. Yo siempre trato de simplificar un poquito más en ciertas cuestiones. Bien, bueno, vamos entonces encarando más o menos de qué va el texto próximo que se llama De la lectura al aprendizaje de Silvia Gioia. Fíjense que un poco es todo lo que hemos estado charlando ahora y parte de lo que conversamos ayer. Se llama De la lectura al aprendizaje, es decir, que ya con el título nos podemos ir como imaginando de qué viene este texto o de qué va a hablar, ¿sí? La autora va a plantear que uno de los medios más poderosos para aprender e informarnos es la lectura. Pero la lectura no solamente sirve para adquirir conocimientos, también nos va a decir, sino que también funciona para evadirse, para disfrutar, para, qué sé yo, volar con la imaginación. E Claro, ¿se acuerdan que incluso, ayer había compañeros, compañeras que decían también
de que les gustaba la literatura de ficción, que leían eso también en los ratos libres. Y eso también está bueno, porque ayuda mucho la imaginación. Y como músicos también, la imaginación es fundamental, de cualquier tipo. Totalmente. O sea que la lectura trasciende lo cognitivo o netamente del aprendizaje para emocionarnos, para apasionarnos, para transportarnos a otros mundos, a otros universos y demás. Y luego nos va a hablar en el texto de estrategias de lectura y aprendizaje. Ustedes saben lo que significan las estrategias. Son maneras o herramientas a las que yo puedo echar mano para hacer una lectura comprensiva y lograr un aprendizaje, lograr incorporar eso que estoy leyendo. Nos habla también de que leer para aprender implica una lectura lenta, lo que siempre les decimos, lenta, repetida, una lectura general, una relectura, párrafo por párrafo, tratando de identificar las ideas principales, tratando de distinguirlas de las ideas secundarias o no prioritarias. Y todas esas, digamos, todas esas acciones que hacemos, las hacemos cuando leemos para aprender. Identificamos las palabras que no entendemos, palabras nuevas que nunca habíamos escuchado o que habíamos escuchado y no sabemos lo que significan, subrayar, elaborar esquemas, todo lo que estuvimos hablando recién con la C. Y eso es lo que uno hace cuando lee para aprender. Y nos va a hablar citando a dos autores que son Palinsar y Brown, que la comprensión lectora depende de tres condiciones. Para estos autores, a los que ella adhiere, la comprensión lectora depende de tres condiciones. Una es la claridad y coherencia del contenido de un texto, que el texto sea claro, que sea coherente, que estén bien hiladas las oraciones, las ideas, que esté bien desarrollado, que se vea prolijo, que estén ordenadas por jerarquía las ideas y demás. Otra de las condiciones que deben darse para que la lectura sea comprensiva es el conocimiento previo. El conocimiento previo que yo tengo pertinente al texto que voy a encarar. O sea, ¿qué es lo que yo sé de ese tema del que estoy a punto de leer? ¿Sí? Bueno, de eso también depende la lectura comprensiva, de esa condición, de que yo pueda poner en juego qué conocimientos previos tengo respecto de este tema del cual voy a leer o me voy a interiorizar. Y la tercera condición de la que depende la comprensión, la lectura comprensiva, es de las estrategias que uso para intensificar la comprensión de lo que yo estoy leyendo. ¿Sí? Entonces, va a citar a Isabel Solé, la autora del texto, va a citar a otra autora que se llama Isabel Solé, para hablarnos de estrategias, de esas estrategias que yo puedo utilizar para poder intensificar la comprensión del texto. Y va a hablar de esas estrategias específicamente. Y las va a dividir en diferentes grupos o categorías. Un grupo o categoría de esas estrategias son aquellas que nos permiten tener objetivos de lectura claros, ¿sí? Y son, como es el caso, por ejemplo, de las preguntas que yo me hago: ¿qué tengo que leer? ¿Por qué tengo que leer esto? ¿Para qué tengo que leer esto? Eso me va a hacerme preguntar cuáles son mis propósitos de lectura, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué? ¿Para qué voy a leer esto? ¿Por qué voy a leer esto? ¿Para qué me sirve? Entonces, y poder identificar esos propósitos de lectura es una estrategia, de las que permiten tener objetivos claros, ¿sí? Otra de esas estrategias es preguntarnos qué sé yo sobre el tema del que voy a leer, lo que les decía recién.
aportar los conocimientos previos que yo tengo pertinentes al tema que voy a leer o al texto que voy a abordar. Cuando yo digo pertinentes, son los conocimientos que yo tengo y que tienen que ver con el texto. ¿Sí? Yo puedo tener conocimiento respecto a un montón de cosas que no tengan nada que ver con el tema que estoy por leer. Pero cuando yo activo esos conocimientos previos que tienen que ver con el tema que voy a estudiar o con el tema que voy a leer, ahí estoy aportando otra estrategia para que esta lectura sea más comprensiva, para que a mí realmente me sirva, para que yo pueda entender y ampliar mi conocimiento. Y después, me parece que son estas nada más. Me parece que de las que permiten tener objetivos claros, eran. Después nos va a hablar de las estrategias que permiten comprobar la propia comprensión mientras voy leyendo, haciéndonos las preguntas, por ejemplo, al elaborar una hipótesis, es decir, bueno, ¿cómo será el final de esta novela? ¿O cómo irá a terminar esto que estoy leyendo? Eso es cuando uno elabora una hipótesis o se imagina cómo podría ser el desenlace, se adelanta, poniendo en funcionamiento mecanismos que permiten comprobar la comprensión del texto que yo estoy teniendo o no teniendo. ¿Listo? Querías decir, ¿no? Sí, no, eso. Les va a pasar también muchas veces cuando lean textos que van a decir, esto yo ya sé cómo es, ya lo entiendo. Eso también está bueno, porque muchas veces no nos damos cuenta y hay cosas que ya sabemos de otros lados, de otros aprendizajes que tenemos cuando nos adentramos en la lectura para el aprendizaje. Y está bueno también ese ejercicio que dice Lau, de ponerse a ver, cuando leemos, empezar a imaginar, a ver qué cuestiones, cómo irá a terminar esta cuestión que me está explicando acá la autora o el autor que estoy leyendo. De qué se trata, para dónde va. Entonces, ese ejercicio también está buenísimo y nos ayuda a entender el proceso. Muchas veces pasa que ya sabemos para dónde va y terminamos viendo las conclusiones a las que arriban. Y muchas veces no, hay veces que no, que nos sorprende con otra conclusión que no esperábamos. Yo no sé si ustedes alguna vez leyeron, digamos, textos así de publicaciones científicas. No me refiero a nada de científico ni de laboratorio ni nada, sino a publicaciones científicas de las cosas que les gustan a ustedes. En la universidad se van a encontrar con muchísimo material de ese tipo porque es parte de la vida universitaria también la producción de material. Y es un ejercicio que van a tener que empezar también a aplicar ustedes de a poquito, haciendo trabajos prácticos. En las materias les van a pedir eso también, no solamente que lean y que interpreten, que entiendan, que traten de comprender lo que está diciendo un autor, sino también que les van a pedir que escriban, que produzcan ustedes algunas cositas. Bueno, y en los textos científicos, que digamos sería un nivel mucho más avanzado una vez que ya están dedicados a la investigación en un determinado tema, lo que se hace es plantear primero hipótesis sobre un tema, plantearme preguntas, a ver, qué sé yo, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho el blues y yo estoy haciendo un trabajo, todavía ya tengo más o menos organizadas las ideas para hacer un trabajo sobre el blues en Argentina. Y yo tengo una hipótesis sobre eso, que acá en Argentina, digamos, el blues no surge de los negros como en Estados Unidos, y tampoco tiene las características que tiene el estilo en Estados Unidos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y sí tiene más características de la ola que empieza en principios de los 60, mediados de los 60 en Inglaterra, por diferentes cuestiones. Entonces voy hipotetizando. A ver, para mí el blues acá en Argentina se parece más al de Inglaterra, eh, y ahí tengo que ejemplificar, a ver por qué. Entonces yo ya tengo más o menos una idea de para dónde va, cuál puede ser la conclusión de eso, pero bueno, en el proceso de investigación de eso voy a ir viendo a ver qué pasa.
si realmente es como pienso o no, porque por ahí a lo mejor me puedo sorprender y encontrar otras, otras verdades que yo no sabía, que no había visto. Entonces, eso también está bueno a la hora de empezar a leer, de empezar a preguntarse, a ver, ¿cuál será la hipótesis que plantea el autor acá? ¿Qué pregunta? ¿Saben lo que es una hipótesis ustedes, no? ¿Alguien sabe? Más o menos. Sería como una idea general, digamos, que uno hace acerca de algo, como Por ahí hablar de va, un tema, por pero, ahí va, digamos, imaginándose, digamos, hablando ciertas cosas que sobresalen del tema. por ahí va, por ahí va. Sí, sí. Martín, Martín que levantó la mano. No, iba a decir algo medio parecido Bien. a lo que dijo ella, así que Bien, una hipótesis es como una tentativa de afirmación. O sea, yo digo, esto es así por esto. ¿Mm? Pero es una tentativa, digamos, ¿no? Es potencial, no quiere decir que sea exactamente así. Sino que las hipótesis son lo que uno, las aseveraciones que uno cree que van a pasar. Después está el proceso de verificar si esa idea que yo creo que es realmente verdadera o no. A ver, ¿qué cambia eso? ¿Mm? Y el método científico se basa en eso, en plantear hipótesis y tratar de refutarlas, no darlas por sentadas de que son así. ¿Entendés? Eh, Eso es muy importante que lo hagan como estudiantes, que siempre se cuestionen, que no den, que en la vida también está bueno hacer así. No dar por sentado nada, no dar por seguro nada, hay que dudar de las cosas. Porque cuando yo le doy espacio a la duda de lo que yo creo, cuando yo le doy espacio a la duda, es cuando crezco, porque empiezo a cuestionar todas esas cosas que traemos arraigadas. Y no solamente les va a pasar con la música, les va a pasar con todo a medida que transcurra la carrera. Les va a pasar bueno, con la música académica y la música popular, porque van a empezar a entrar en juego un montón de cuestiones que tenemos arraigadas eh, por ser descendientes de europeos, por el modelo que se nos fue metiendo en la cabeza y que no nos damos cuenta y que tenemos naturalizado. La idea de que la música clásica es mejor que la música popular, la idea de que hay ciertos estilos musicales que son mejores que otros, la idea de la religión también, de todas las cosas que uno empieza a tener como, o que tiene muy firmes, como muy nucleares y que no quiere tocarlas porque tiene miedo que se caiga esa estantería, bueno, hay que Como tirar esa absolutas, estantería, hay claro. que empezar claro, hay que empezar a poner en duda eso. Cuesta un montón, a veces duele porque nos pega en el centro de nuestras creencias, pero nos ayuda a crecer muchísimo. Bueno, a mí me toca la difícil tarea de volver al texto después de estos recovecos. Vamos, perdón, Soy yo me muy voy, buena. perdón que me voy. No, 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 me encanta. Yo me quedaría horas hablando de todo lo que quieran. Soy muy Sí, buena sí. para ir al hueso. Bueno, Sí, entonces, volviendo al muy bien. texto, estábamos hablando de las estrategias que va a proponer Isabel Solé, estrategias para una lectura comprensiva, para comprender lo que estoy leyendo, para que realmente sea útil, para que me sirva, para que me quede algo en serio, no sea solamente leer por el hecho de leer y chau, y eso lo eche al olvido. Entonces, para hacer una lectura comprensiva de un texto o de lo que sea, proponen estrategias. Unas son las que permiten tener objetivos claros, de las que ya hablamos, preguntarme para qué leo esto, por qué lo leo, eh, aportar los conocimientos previos que tengo respecto a esto que voy a leer y demás. Otras son las estrategias que permiten eh, comprobar la propia comprensión mientras estoy leyendo, entonces elaborar hipótesis, bueno, cómo podría terminar esto o para dónde va, hacer revisión, revisar lo que leí, preguntarme qué entendí. A ver, de este párrafo que acabo de leer, ¿qué entendí realmente? ¿Qué me quedó? Nada. Bueno, voy a volver. Lo vuelvo a leer y me pregunto y reviso una y otra vez para ver si realmente algo entendí de eso que acabo de leer.
Y evaluar la consistencia de lo que estoy leyendo. ¿Se entiende realmente esto que leo? ¿Estoy de acuerdo con esto que plantea el autor, lo que decía Diego? Poner en duda. ¿Hasta qué punto es así? ¿Realmente estoy de acuerdo? ¿Me parece que no? Bueno, esas son estrategias que permiten ir comprobando si yo realmente estoy entendiendo lo que leo o no. Y la última, el último globo, la última categoría de estas estrategias serían las que están dirigidas a encontrar el núcleo o la idea principal de un texto. Eso tiene que ver con poder después elaborar un resumen. Si yo leo un texto y logro entender a grandes rasgos, como decía Dieguito, como el resumen de la película, ¿de qué va esta película? Y esta película va de una invasión zombie. Listo, resumí en una oración la idea principal de una película. Bueno, lo mismo pasa con los textos. Si yo logro por lo menos identificar ese núcleo, esa idea principal de un texto, voy bien. Para llegar a eso, millones de formas de preguntarme cuál es la idea principal, poder distinguir lo importante de lo menos importante, ir estableciendo prioridades, categorías. Bueno, esto es más importante que esto. Ir pudiendo discernir, distinguir, separar lo principal de lo secundario. Se me ha ocurrido un ejemplo, pero nada que ver. También elaborar resúmenes, porque eso ¿qué me hace? ¿Qué me produce? Me implica organizar las ideas. Elaborar un resumen, un mapa conceptual, un esquema, lo que sea, me permite organizar las ideas principales, las ideas secundarias. Vieron que uno por ahí dice, bueno, acá pongo esto. De esto se desprenden 3 flechitas, porque están por debajo, es una idea que está por debajo de esa idea principal. Y a su vez todo eso está englobada en otra gran idea central, ¿me entienden? Entonces elaborar resúmenes, ir revisando y organizando lo que yo leo, me va a permitir realmente comprender lo que estoy leyendo. Son todas las estrategias de las que hablan estas autoras en el texto. Y además nos señalan que todos estos procesos de los que yo acabo de hablar, esas preguntas, revisar, poner en juego, me sale fuego hoy, poner en juego el conocimiento previo, jerarquizar las ideas y demás, son procesos automáticos. O sea, nosotros los hacemos automáticamente mientras vamos leyendo. Algunos por ahí se nos pasan y qué sé yo, pero en términos generales todos realizamos estos procesos automáticamente sin darnos cuenta, ¿sí? Y de eso es de lo que va el texto de Silvia Giori. Entonces ya tienen como una base, una idea para ir a encararlo y después poder hacer la actividad que no creo que les presente mayores dificultades. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Les parece difícil, complicado? Sí, Martín, te escuchamos. Y después Dieguito. Sí, Martín, te escuchamos. Ah, no es Martín, sos vos, Dieguito, que levantaste la mano. Ah, era yo, pero ahí levantó la mano Martín. Ah. ¿Querés hablar vos, Martín? Claro, era que no levanté yo, no sé quién había levantado. Ah, no, está bien, está bien. Era yo. Lo tengo a Diego al lado tuyo y se veía la manito al lado tuyo. Claro. No, yo lo que quería agregar también que, bueno, estos textos, digamos, están para hacer el trabajo ahora. Yo sé que ustedes están con un montón de cosas, con el módulo específico, y bueno, y se le van sumando actividades. Pero en realidad, para ir un poco más allá de hacer esta actividad, la idea es que lo que presentan las autoras, tanto el texto que vimos ayer de Luciana Santillas como el de Silvia Gioia, es para que hagamos como una especie de mirarnos hacia adentro, ¿no? De cómo leemos nosotros. ¿No? De empezar a cuestionarnos también las formas que tenemos de leer. Si leemos realmente prestando atención,
resumiendo, sintetizando las ideas. Y si no lo hacemos, es para que lo empecemos a hacer. Es como para que empecemos a usar esas herramientas. Porque, por ejemplo, lo que decía Laurita recién ahí, cuando leemos, sacamos ideas principales, hacemos un resumen, o vamos sintetizando ideas, vamos poniendo en esquemas y eso. En la vida diaria de la universidad, cuando empiezan a cursar, es fundamental que hagamos eso. Porque cuando tengamos que ir a rendir un examen, ya sea un escrito o un oral, no vamos a poner todo de memoria tal cual lo dijo el autor o la autora, sino que vamos a ir, digamos, entendiendo, integrando esa idea que plantea alguien en un texto, la vamos a ir integrando con nosotros y vamos a ir entendiendo, dándole forma a lo que dice y volcarlo con nuestras palabras. ¿Les va a pasar eso? Que en la facu rara vez alguien les va a pedir que digan algo de memoria, que digan una definición de memoria. Porque lo que les van a pedir es que expliquen lo que leyeron para ver si realmente lo entendieron o no. Y ahí va lo importante, lo realmente importante de esto. Tal cual, si yo estoy estudiando, Estudiar por ejemplo, músculos de la cara, inserción y acción, seguramente tenga que echar mano a mucha memoria. O sea, anatomía, por ejemplo, es claro, que demanda mucha memoria. Sí, Pero sí. no te va a servir, o sea, no te va a servir. Vas a tener que activar todos estos mecanismos, todas estas estrategias, todas estas maneras para que realmente sea productivo, útil y que te quede algo de la lectura de un texto que te va. Muchas veces uno está distraído o está cansado y entonces te acercás y realmente sí, acabo de pasar una página entera y no me quedó nada. Bueno, lo abandono y vuelvo más tarde. Sí. Y muchos de ustedes han planteado, yo me redistraigo, me cuesta mucho concentrarme, me fastidia. Es un ejercicio. Sí, totalmente. Pero hay que ir amigándose con esa idea, porque si no se va a hacer muy difícil, de acuerdo voy progresando en la facultad. Claro, y van a ver que estas herramientas son muy efectivas también, porque por ejemplo a la hora de repasar para un examen, para un parcial o para un trabajo práctico, y no van a leer muchas veces un texto, a medida que lo van ejercitando, van a leer el texto bien en profundidad una vez, dos veces, si no entendieron alguna cosa, y van a ir sacando resúmenes. Y después cuando tengan que repasar, van a repasar de los resúmenes, no van a repasar del texto, porque si no es una pérdida de tiempo. Lleva mucho tiempo leer a lo mejor un texto y ustedes lo pueden resolver, pueden recordar las ideas principales en 5 minutos, mirando un cuadro. Que yo quiera citar algo puntual del texto, una cita, claro. transcribo exactamente una idea del autor, entonces ahí sí tengo que volver, copiar. Exacto. A mí me encanta citar canciones todo el tiempo. Me encanta. Todo meto una canción. Hago mis conexiones y todo por canciones. Todo, a veces. Yo soy un queso para las letras, por eso no puedo citar a nadie. Porque nunca les presto atención. No, yo sí. Porque a mí me gusta mucho el formato canción, que es poesía con música, básicamente. Es cierto. Y todo el tiempo se establecen como esos mecanismos así de... y cosas que te hacen acordar. Sí. ¿Qué sé yo? Bueno, cuéntenos, por favor, algo, díganos algo, ¿les parecen un bodrio estos encuentros? ¿O no? ¿O les sirve? ¿Se entiende? ¿O somos muy rebuscados? Yo por lo menos. Doy mucha vuelta. ¿Se entiende, Ceci? Bueno. Sí. Parece que soy la única que responde. Sí. No sé si son tímidos, me parece que hay mucha timidez por aquí. Bueno, nosotros no les vamos a robar mucho tiempo más. Aprovechen, por favor, estos últimos minutitos para sacarse dudas, pero de lo que sea.
Por ejemplo, no sé, quiero preguntar cualquier cosa. Aprovechen este momento, aprovechennos, ¿sí? Algo que quiera preguntar de lo que sea, de la carrera, del plan de estudio, de la facultad, aprovechen. Profe, yo hace rato pensé que estaba hablando, pero es que tenía el micrófono desconectado. Ay, Oh, no. Nareta, Bueno, Nare, ¿qué va ibas de a nuevo. decir? Hola, profe. Contá, contá. Dale, sí, va de nuevo. No, no, solamente eso, mire, ya ni me acuerdo lo que iba a decir. Estuve hablando hace rato y yo diciendo, sí, sí, sí se entiende, sí, no, todo bien, sí. Yo creo que cuando me preguntaron sobre la hipótesis, dije, ah, creo que es una suposición. Yo reconfiada de que me estaban escuchando y no. No, tenía cerrado el micrófono. Bueno, pregunta de algo, de lo que sea que tengan dudas. Presencial, digamos, todo lo que estamos estudiando es más fácil, ¿o no? Aún en los demás, los módulos específicos es más fácil también. Y puede ser que sí, porque al tener un docente, una docente al frente, tenés la posibilidad de preguntar en tiempo real, en vivo, como estamos haciendo ahora, lo que no entendés es más sencillo. ¿Dónde está la dificultad, Ceci? ¿Qué es lo que te está costando en modo específico? No, y que avanzan muy, muy rápido, por eso ya no me quedé en una parte de atrás y no sé, tengo que volver a retomar todo de nuevo o volver a leer todo para poder avanzar con los demás chicos. ¿Vos Pero sabés, vos sabías que está el módulo extendido de música que se hace en varios meses? De septiembre a diciembre está el módulo específico, pero extendido, dura más tiempo, entonces van un poco más tranqui. Este es el módulo intensivo, se llama. Es un mes y chau. ¿Sabías eso? Sí, había escuchado, pero no sabía. Igual yo ya tengo ya una idea general porque yo ya estudiaba música de antes, sino ¿Y que dónde, como que los chicos saben más todavía. y dónde encontrás la dificultad? ¿En qué parte específicamente? ¿Qué estás viendo? O sea, ¿dónde está En, en el piano estaría difícil el porque yo no sé piano? tocar piano, yo sé tocar guitarra. Pero sentándote en el piano, ¿qué tenés que tocar? Acordes, ¿no es cierto? No, pentagrama, El pentagrama, leer. sí, ¿Vos leías Ceci antes en pentagrama o no? pero muy poquito ya, digamos, creo Ujú. que 2 o 3 notas nomás. Bien. Sí, es difícil al principio leer pentagramas, porque es como empezar a leer un texto también, como empezar a leer letras, ¿viste? Cuando sos chiquito. Lo que pasa es que no se acuerdan, a lo mejor ustedes, porque éramos chicos y no, Fórmula, pero cuesta, es un ejercicio que cuesta al principio. sí. Eh, yo empecé a leer de grande, no sé si les había contado, yo empecé a leer de muy grande, como a los 32, 33 años, más o menos. Eh, Ah, bien ya sabía grande. tocar, pero orejeros, todo orejero, entendía las cosas de oído. Y después, cuando empecé a leer música, o sea, ya había visto algo en la secundaria, pero muy por arriba, ¿no? Tocaba de oído, tampoco lo leía. Se nos daban el pentagrama para tocar con la flauta y no leía el pentagrama. Se me acordaba lo que Ah, había que tocar y después. habría que denunciar a la gente que enseña con la flauta. O sea, yo no, eso no lo puedo creer. No Oh, puedes sí, tener a bueno. 30 personas con una flauta, porque te enloquece. No, Además, es aburrido. Además, es una tortura para vos, para las sí, 30 sí, sí, personas, y además es habiendo cierto. Bueno, tanto pero para hacer. ¿Por qué la hace flauta? muchos años Tiene que eso. ser prohibida la flauta. Hace muchos años de eso. Ya no se usa más. No sé, No. Sí, sí. no sé. Bueno, sí, pero bueno, Ceci, para que te quedes tranquila, no te preocupes, porque se aprende, se puede aprender. Cuesta bastante, pero se puede aprender. Y Hay también que el piano, yo ponerse. no había tocado nunca, no había tocado piano hasta que empecé la carrera. Tomé clases particulares de piano cuando era muy chico, pero después me compraron la guitarra eléctrica, que era lo que yo quería, y nunca más agarré el Jamás, piano. jamás en la Y vida había tocado el piano, jamás, nunca, nunca nada. claro, Nunca. y es como, a mí cuando arranqué con el ingreso también me costó un montón.
Era como empezar de cero, no sabía nada. Pero bueno, no se preocupen porque recuerden que se aprueban el módulo general, bueno, y los itinerarios, los 3 itinerarios que tienen que hacer, y cumplen con las actividades que se les piden, ya son alumnos de las carreras, son alumnos de la universidad, y pueden, o sea, no van a poder cursar aquellas materias que requieran de esos conocimientos musicales, que son básicos, que se les piden en el módulo específico, pero sí van a poder cursar las materias del profesorado tranquilamente y también van a poder cursar historia de la música. Y después, en septiembre, cuando arranca el extendido, se inscriben ahí y empiezan a hacer el módulo extendido, que va a ser lo mismo que ven en el módulo específico, nada más que en 4 meses. Es más Acá, mira, lento. los chicos nos están Sí. contando el tema del solfeo, que ven puntitos. ¿Saben cómo estudiaba yo los 2 pentagramas, clave sol y clave fa, para verlos? Gigante. Me hice 2 pentagramas Bien. gigantes y me los pegué en la habitación con el nombre de todas las líneas y de todos los espacios. Y dale, que dale, que dale, que va, que va. Porque es cierto que para leer Sí. algo nuevo, un código nuevo, descifrarlo, en este tamañito de pentagrama realmente cuesta mucho. Pero amplíenlo, háganlo más grande, háganse súper Algo más grande, sí, es cierto. pónganle colores para ir distinguiendo. Colores a las líneas, a los espacios otro color. Usen recursos visuales que les ayuden a incorporar más rápido y practiquen cantando sobre eso, vas mostrando línea, espacio, escala para arriba, Sí. escala para abajo. Eso que dice Lau es muy importante, que estudien con el pentagrama dibujando las notas, por ejemplo, y cantando la escala mayor. Cantan la escala mayor de do, que no tienen que poner ninguna alteración en el pentagrama. Y van dibujando las notitas, y se paran donde está el do en el pentagrama y después van por la línea. Van do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bueno, van a tener que poner líneas adicionales, pero van dibujando así, van como si fuesen tocando las notas en el papel. ¿Mm? Y eso les va a ayudar un montonazo también. Y Les va préstenle a ayudar un especial atención a los intervalos. Pa, Sí, pa, 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 tararán, claro, tararán, el himno, tercera mayor, quinta justa. sí. Pa, pa, cuarta, justa. Bueno, eso, cantándolas, encontrando canciones. Ah, este acorde suena a este tema del flaco. Entonces, cada vez que escuche este acorde, me voy a dar cuenta de que es ese acorde porque me suena un tema del flaco. Se establezcan relaciones. Y me suena a la película tal, es un intervalo de sexta, por ejemplo. Busquen la forma de echar mano a eso que decíamos, los conocimientos previos, porque ustedes tienen información y tienen conocimientos previos de altura, de escuchar, de haber escuchado, de haber cantado. Echen mano a eso para ver cómo incorporo este código nuevo y tan extraño para mí a lo que yo ya sé, ya tengo, ya conozco. Porque estoy segura de que ustedes pueden afinar determinados intervalos. Quizás lo que hace falta es que se haga la conexión cerebral entre que eso que Claro. escucho tiene este nombre, se llama de esta manera y se construye de esta forma. ¿Sí? Es ir estableciendo, que se establezcan esas conexiones. Y eso lleva tiempo y también hay que entender que cuando estudio música a lo mejor voy a tener que recursar alguna materia o voy a tener que demorarme más que otros y más que otras porque a mí me cuesta más. Y está bien que así sea. Sí, 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 por supuesto. Ahí Gabriel pregunta, dice, saber las notas escuchando una canción es clave, ¿no? No es necesario tener oído absoluto y saber qué No, nota exactamente está sonando, no, es para nada, imposible. pero sí está bueno. No, sí, no. Aparte que no tiene sentido, o sea, no te hace mejor músico ni peor músico no saberla, no tener oído absoluto. Pero sí está bueno por ahí reconocer los intervalos, como dice Lau. Y está bueno ese ejemplo que pone la profe porque van a ver que después los intervalos salen, pero re Sí, fácil así. Cuando le te das ponen, cuenta. lo asocian a una canción, a una melodía así conocida, les va a salir re fácil después.
Hay que darle tiempo al cerebro para que establezca esas relaciones. Hay que darle tiempo. Porque al principio es todo nuevo a lo mejor y no entiendo nada. Pero después, Sí. mira, esto es tal cosa. Y se te va como cristalizando realmente el aprendizaje de una manera increíble. O sea, con la música pasa eso. Es tomarlo con calma, ¿sí? Y no compararse con los otros, con las otras. Cada uno tiene su propio ritmo, su propio tiempo, su propio proceso. Por supuesto, si yo me pongo una vez por semana, do, re, do, y yo me pongo todos los días un ratito, más que escucho música, más que por ahí trato de ponerle nombre teórico a lo que estoy haciendo, bueno, voy integrando y voy a ir avanzando. Si me siento en el piano 15 minutos el domingo y nada más, y no voy a llegar, ¿sí? Tienen que ponerse, con onda, con ganas. Lo bueno es que digamos, la materia de altura me ayudaba a leer el pentagrama del piano. Y yo al final terminé sacando la canción esa que yo no sé leer, no sé tocar el piano. ¿Viste? Y me puso que estaba muy bien, sino que iba muy rápido. ¿Viste? Tocaba muy rápido, decía, tengo que volver a hacerlo porque iba muy rápido. Hay que agarrar de a poquito, de a pedacitos, estos dos compases, con una mano. Después pongo la otra mano, después practico, o sea, pero hay que bajar los niveles de ansiedad. Y yo los entiendo y las entiendo, porque esto de la virtualidad, y no es la mejor forma para estudiar música así. Y se nos complica, es difícil, uno quizás necesita la mirada del que sabe más que uno, que te va diciendo, que te marca en el momento. Ténganse paciencia, en algún momento va a volver la presencialidad y en algún momento vamos a poder estar en el mismo espacio y, y van a poder como transitar estos caminos y estos aprendizajes de una manera más humana, ¿no? Ténganse paciencia. No sé qué más decirles. Ténganse paciencia. ¿Mañana de qué van a hablar? ¿Cómo mi vida? No, porque yo mañana no voy a estar presente por eso. Mañana, Ceci, vamos a hablar del plan de estudio de producción y del plan de estudio del profesorado. Pero si no puedes estar, no te preocupes, porque la clase va a quedar grabada y Dieguito la sube al tablón. Sube. No te hagas problema. A YouTube, a la página de YouTube del inglés. Ahí van quedando todas las clases. Por ahí, por más que no les avisemos, ustedes fíjense que si no están a la noche, porque a veces no me anda muy bien internet a esa hora, a la mañana, el otro día, están. El plan de estudios es, no sé si saben por ahí, el plan de estudios es, digamos, la planificación que tiene una carrera, en el caso de que ustedes estudien en el profesorado, o quienes estudian producción y el profesorado, bueno, van a ver todas las materias que tienen planificadas para cada año. Y cómo se organizan esas materias. Y también lo que vamos a ver ahí es cómo se cursan esas materias, qué condiciones tienen las materias que tenemos que cumplir, las responsabilidades que tenemos como estudiantes a la hora de cursar. Como que vamos a ver diferentes cosas, ya las vamos a trabajar mañana, no me quiero adelantar porque si no yo empiezo a hablar y después no paro más. Así que eso básicamente vamos a ver. Pero no se preocupen que va a quedar grabado. La estructura en la que está organizada la carrera de primer año y tales materias. Eso. Claro. Eso vamos a ver. Bueno, queridísimas y queridísimos, nosotros, yo voy a dejar de grabar en this moment. Nosotros ya